medidas que se están implementando efectivamente incidan en la reactivación económica del país, que son temas completamente diferentes e incluso opuestos. Por favor, empezamos a la siguiente. Gracias. Podemos pasar a la siguiente. Creo que el primer punto que tenemos que abordar es qué entendemos por una pyme y una MIPYME y una gran empresa en Guatemala. Hasta el año 2015 eh, eran criterios que se medían exclusivamente por el Ministerio de Trabajo y estaban en función del número de empleados. Ahora, como pueden ver en la presentación, no solo depende del número de empleados a partir de 2015, sino también del de el monto de ventas anuales y que está fijado en función de salarios mínimos no agrícolas. Estamos viendo que van las microempresas desde montos muy pequeños, 2.500 quetzales aproximadamente, hasta cerca de medio millón de quetzales en ventas al año. Estamos hablando de que una microempresa puede ser un ejercicio empresarial sumamente modesto y podemos hablar de que una pequeña empresa, contrario a la concepción que uno puede tener, es una iniciativa que puede vender hasta cerca de 10 millones de quetzales al año. Eso es algo significativo y es un indicador de prosperidad y de bienestar importante en términos absolutos. Siguiente diapositiva, por favor. En 2015, para que vean la importancia del sector de las MIPYMES en Guatemala, en el 2015, son los últimos datos que tenemos accesibles, el parque empresarial de Guatemala ascendía a cerca de 800,000 empresas. Aquí está el número exacto. Y podemos ver lo interesante de esta distribución. Cerca del 89% del fenómeno empresarial en Guatemala son microempresas. Luego, cerca del 10% son pequeñas empresas. Y luego vamos al sector pues, comercial e industrial tradicional, que es mucho más visible. Las medianas y las grandes empresas, que van equivaliendo más o menos al 1.5 del parque empresarial de Guatemala. Eh, en distribución geográfica estamos viendo que la empresarialidad en Guatemala es un fenómeno sumamente urbano y estamos fallando nuevamente en la cuestión de descentralización de la economía, porque cerca de la mitad de las empresas en Guatemala operan en el departamento de Guatemala. Estamos hablando de que pues, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Este es un tema bien importante, empresarialidad de subsistencia. Creemos que, de acuerdo con las cifras que les compartimos anteriormente, el fenómeno empresarial en Guatemala es un fenómeno eminentemente de subsistencia. Las personas se orientan hacia el emprendimiento y la empresarialidad derivado de sus condiciones económicas precarias o difíciles. Mucha gente inicia o emprende después de haberse quedado sin empleo, sin quedarse sin un ingreso fijo. Estamos hablando de que el 38.1% de las empresas son clasificadas como de subsistencia y de ellas el 94.4% son microempresas y el 5.2% son medianas empresas. Eh, Mayormente esto se encuentra ubicado en tres áreas de operación, en el comercio, la industria y la agricultura. Vamos a ver en la diapositiva siguiente eh, la distribución de esto. Nos queda una conclusión muy, muy valiosa antes de entrar al tema del empleo. Las pequeñas y medianas empresas generan empleo y las microempresas lo que generan es autoempleo. Y estamos hablando de que la mayor parte de la empresarialidad guatemalteca son microempresas. Cerca del 87% de los trabajadores del país están en el sector de las MIPYMES y dentro de este grupo se observa el importante rol que juegan las microempresas como principal fuente de empleo del país, que es lo que hablábamos. Eh, no es un argumento necio, yo creo que tenemos que estar claros de la importancia de las MIPYMES. Cuando escuchamos argumentos como que la gran empresa es la principal proveedora de trabajo en el país, con estos datos caemos en la conclusión de que no es cierto. Eh, la mayor parte del fenómeno laboral en Guatemala está centrado en las pequeñas, medianas empresas e incluso en las microempresas. Y son un sector que
de alguna manera es invisibilizado por los medios y por muchas políticas económicas. Adelante con la siguiente, por favor. Este es un dato interesante, creo que nos queda muy, muy a la mano. Vemos claro que la actividad económica de las micro y pequeñas empresas está enfocada sobre todo en el comercio, el intercambio de bienes y servicios. El sector de la agricultura sigue siendo el más importante. Vamos a verlo eso en las diapositivas finales, que tenemos que seguirle apostando a los productos tradicionales a la vez que a la innovación. Encontramos un dato interesante. Entre las pequeñas y medianas empresas, ahí es donde vamos a encontrar a la industria de la educación, que es una cuestión muy interesante. Seguimos adelante, por favor. ¿Qué caracteriza a las pymes y a las MIPYMES? Creo que ahorita ya se pueden ir dando una idea más o menos de esto. Eh, Tienen una participación limitada en los sectores de construcción e industria que requieren de capitales más intensos. Esto lo vemos en el número uno. Básicamente están enfocadas en el comercio y la agricultura. La participación de la pyme en el empleo es mayor que en la producción. Las pymes manufactureras representan una notable concentración en productos alimenticios. Y esto es algo que nos salta a la vista, sobre todo en estos tiempos. La mayor parte de los emprendimientos que tenemos acá en Guatemala están relacionados con el sector de alimentos y bebidas. Entonces, lo que estamos viendo es que no es un fenómeno de producción, sino que básicamente es un fenómeno de empleo. El sector pyme, comparado con las empresas grandes, se caracteriza por una baja producción en volumen y calidad, una escasa especialización, altos costos de operación, transacción y un bajo nivel de integración vertical y horizontal como mano de obra poco calificada. Eh, Adelante la siguiente, por favor. La participación en la economía. Este es un dato muy interesante. Eh, La pequeña y mediana empresa participan más o menos en el 40% del PIB de Guatemala. El 85% de los empleos en la República de Guatemala están generados por MIPYMES y cerca del 80% de la población económicamente activa de Guatemala está ocupada en el sector PYME y MIPYME. Eh, Esto creo que tenemos que tenerlo muy claro y hacerlo muy visible, porque como se dice acá, cualquier esfuerzo que se tenga para mejorar el desempeño competitivo de las pymes y las MIPYMES va a incidir en beneficios a la economía en general. Eh, este siguiente enunciado que tengo acá es interesante. En el 2010, el CIEN eh, lanzó un estudio que se llama Política Económica para Pymes y MIPYMES 2010-2020. Ya vamos nosotros por el umbral del último tiempo. Y en ese estudio lo que pues, se revela es que Guatemala en los últimos 20 años ha implementado una estrategia de crecimiento, de apertura y promoción comercial. Ha buscado mejorar sus índices de inversión extranjera directa y otros temas que implican intercambio de bienes y servicios. Sin embargo, hemos tenido un escollo muy grande y es la productividad, que necesariamente para aprovechar esas políticas y esas ventajas necesitamos incrementar la productividad del país y ahí es donde nos hemos quedado cortos con este reto. Eh, Estos retos son todavía más complicados para las MIPYMES, porque son menos hábiles para aprovechar estas oportunidades, derivado de la poca especialización que tienen e incluso el poco acceso que tienen a capitales, que es uno de los problemas fundamentales que encuentra este sector de la economía. Adelante, por favor. Principales dificultades que enfrentan las pymes y MIPYMES. Como les refería, es mucho más difícil para las pymes y MIPYMES acceder a información de mercados y sobre todo obtener financiamientos a tasas competitivas. El tema de las economías escalas no opera en favor de las pymes y MIPYMES, porque es difícil hacerse de insumos a precios competitivos por el volumen que representa esto. Además, los estándares de calidad fuera del país son sumamente exigentes y muchas veces los productos y servicios que tienen para ofrecer las pymes y MIPYMES no cumplen con esos estándares. De acuerdo con una encuesta
que realizó la Federación de Empresas Pequeñas y Medianas en Guatemala. Los empresarios, que como vemos en Guatemala están especialmente enfocados en las pymes y pymes, identifican como sus mayores problemas las prácticas informales que los enfrentan en condiciones desleales de competencia. La competencia desleal es un tema serio en Guatemala. No tenemos una ley de competencia económica y es un tema que verdaderamente de manera urgente debería estar incluido en la agenda legislativa. Eh, el costo de la seguridad es un tema muy serio. Lo refieren al hablar del crimen. La estabilidad política que hemos tenido muy poca de 2015 para acá. Y bueno, y la macroeconomía, aunque Guatemala macroeconómicamente es un país muy fuerte, muy estable. La corrupción se identifica como un problema también y la deficiente infraestructura y el alto costo de la electricidad. Y esto es un tema que no solo representa una barrera comercial, sino que se ha constituido en una crisis social. Luego tenemos una cifra interesante sobre el acceso al crédito. Las pymes y MIPYMES enfrentan una brecha crediticia de más o menos unos 14 millardos de dólares. Este es un dato que obtuve de Banco Industrial. O sea, podemos ver que esto es una cifra comercial, lo cual nos va dando más o menos una luz de su representatividad. Adelante, por favor. El COVID nos agarró con la camisa levantada, como dice el dicho. No es que el COVID nos haya puesto en una situación precaria, sino que hizo evidente la precariedad en la que nosotros ya nos encontramos. Ha habido esfuerzos institucionales para pues, paliar la emergencia que ha acaecido con el COVID. Hay dos decretos que fueron emitidos. Los podemos dividir de una manera muy interesante. El 12-2020 que es una ley de emergencia para proteger a las empresas, y el 13-2020, que es una ley de emergencia para proteger a las familias. Eh, el 12-2020, que es la ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia del coronavirus COVID-19, crea dos fondos. Uno es el fondo, cómo es que se llama este? El, el Fondo para la Micro y Pequeña y Mediana Empresa, MIPIMES, que es administrado por el Ministerio de Economía. Y este fondo tiene un monto de 400 mil millones de quetzales. Estos fondos serán pues, utilizados únicamente para actividades empresariales y emprendimiento. Algo interesante del uso de estos fondos es que implican que para acceder a estos financiamientos las empresas tienen que estar solventes. Creo que ya para el tiempo en que nos agarró la situación de la emergencia, la mayor parte de las empresas ya estaban atrasadas en el cumplimiento de sus obligaciones. Adelante, por favor. Luego tenemos el Fondo de Protección a Capitales. Este es administrado por el Crédito Hipotecario Nacional y es un fondo de 250 mil millones de quetzales, que lo que busca es otorgar créditos a comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito. Este es el fondo que le llamamos acá el Fondo Planilla, que es el que se utiliza pues para pagar obligaciones vigentes de las empresas. Con este fondo tuvimos un problema porque fue anunciado hace bastante tiempo, pero el Crédito Hipotecario Nacional, que es el que administra este fondo, hasta hace más o menos un mes emitió el reglamento para poder acceder a estos fondos. Entonces, en el ínterin, desde que fueron promulgadas estas leyes hasta ahora, no había sido posible acceder a los fondos por parte del Crédito Hipotecario Nacional. A esto se suma la iniciativa del Crédito Hipotecario Nacional de brindar préstamos blandos. Blandos, estamos hablando de un 5% de interés anual, que es bastante competitivo en Guatemala. Sin embargo, en la situación actual, un 5% de interés anual es, pues, conforme he escuchado yo de diferentes empresarios, es algo bastante difícil de lograr. Luego, como les comentaba, tenemos el decreto 13-2020, que es la ley de rescate económico para las familias por los efectos causados por el COVID-19. Y en este se creó el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, que tiene un monto de hasta 3 mil millones de quetzales.
Este fondo también brinda condiciones blandas para personas individuales y jurídicas para que puedan financiar su capital de trabajo y continuidad de las operaciones de su negocio. Algo interesante y algo que ha recibido muchas críticas de parte de este fondo es que la tasa promedio que tiene es el máximo que tiene el sistema bancario. Entonces estamos hablando de más o menos un 8.5%, lo cual en las situaciones actuales es también muy difícil de acceder para los empresarios. Además, los créditos son de un monto bastante restringido, son 250,000 quetzales, que es pues para una actividad empresarial es un monto relativamente bajo. Siguiente, por favor. Desescalada o reactiva. Bueno, las medidas clientelares. Algo interesante del decreto 13 de 2020, que es la ley pro familia que les decía, es que establece el llamado bono familia. Este es un pago de 1,000 quetzales mensuales hasta por 3 meses, que iba destinado inicialmente a 2 millones de hogares. Hubo reformas recientemente en el reglamento del bono familia y está creciendo el número de beneficiarios. Recientemente fue anunciado por el Ministerio de Desarrollo Social que probablemente no les alcance para pagar los 1,000 quetzales que se han ofrecido en el decreto, sino que van a ser montos menores por la escalada que hay en solicitantes. Algo interesante es que se mide la situación de necesidad en función del acceso a servicios básicos que tienen los beneficiarios del proyecto. Eh, Esto es una forma interesante de medirlo. Y además de este bono, entendemos que el Estado de Guatemala ha implementado por lo menos otros 10 proyectos de naturaleza asistencial que son manejados por medio del MIDES. Estos proyectos no es criticarlos, creo que son muy, muy necesarios, pero no dejan de ser medidas clientelares. Pues lo clientelar viene en nuestra herencia desde tiempos del derecho romano. Está en nuestra naturaleza, en nuestra conciencia. Sin embargo, la prevención que tenemos que tener en este sentido es que tiene que haber un cauteloso observatorio social de la ejecución de estas medidas, porque ya hemos tenido experiencias muy amargas en el pasado sobre el desarrollo de las mismas. Siguiente diapositiva, por favor. Este es el tema importante, desescalada o reactivación. Eh, como bien decía Silvia, desde el 6 de mayo se estaba hablando de que íbamos a tener los protocolos de reapertura. Eh, Reapertura no significa reactivación y lo que estamos viendo con este protocolo de desescalada no necesariamente equivale a reactivación de la actividad empresarial, que ya venía sumamente golpeada antes de este problema sanitario global. Eh, Algo muy importante es determinar cuándo vamos a estar en el pico de contagios. Personalmente yo creo que no estamos aún en el pico de contagios, aunque de acuerdo con las cifras oficiales ya llegamos. Más o menos desde el 15 de junio, hace un mes, estamos en el pico de contagios. No lo sabemos porque no tenemos instrumentos estadísticos que nos den una información más fidedigna. Una de las principales críticas que se ha recibido de parte de la forma como el gobierno de Guatemala ha calculado pues, la tasa de contagios y su reducción es el hecho de hacer mediciones semanales. Pues hay expertos en estadística que consideran que debería de ser cada 3 o 4 semanas por medio de un método de promedio ponderado para poder ver si realmente hay una desescalada. Pero entendemos también que existen muchas presiones del sector productivo para acelerar el regreso a la actividad económica. Eh, pero bueno, veremos a dónde nos lleva esta situación. La clave para entender el avance de fase por fase para la reactivación de la actividad son 14 días en los que se tienen que cumplir ciertos parámetros. Adelante, por favor, con la siguiente diapositiva. Bueno, las fases creo que son ya casi que de conocimiento general. Algo importante es que no son de afectación general a la población, sino que están basadas en un criterio territorial. Lo que se
propone con esto es que si en un territorio determinado se cumplen con los parámetros o criterios que establece el protocolo del Ministerio de Salud, se pueden ir desescalando las medidas sanitarias. Eh, y es en territorios definidos. Los criterios son los siguientes. Uno, tienen que caer por 14 días consecutivos los casos de contagio y los casos sospechosos. Creo que aquí hay un tema de ambigüedad de términos. ¿Qué es lo que entendemos nosotros por disminución en los casos? ¿Qué porcentaje es el que aplica? ¿Y qué entendemos por un caso sospechoso? Luego está la cuestión de la ocupación de los hospitales por cada fase y el uso de las camas y la disponibilidad de equipo de protección. Eh, Creo que son criterios útiles, pero son bastante vagos, bastante amplios y que, bueno, son útiles para el regreso a la actividad económica. Sin embargo, podemos considerar que son un tanto ambiguos en función de la seguridad física y de la salud de las personas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Hacia dónde podemos ir? Como les decía, la situación del COVID nos agarró con la camisa levantada y puso en evidencia la precariedad que ya existía. O sea, hizo más precario lo que ya era precario. Eh, Creemos que independientemente a esto, geopolíticamente hay un reordenamiento de fuerzas productivas acá y que pueden ser oportunidades que deben ser aprovechadas en Guatemala. Eh, Consideramos que debe haber un fuerte apoyo a la agroindustria. La agroindustria sigue siendo el motor de la economía guatemalteca y creemos que puede haber muchas oportunidades en la diversificación hacia economías y tecnologías naranja, que básicamente son actividades que vienen a cerrar la brecha digital en los países. Eh, Esto creo que también algo importante que no debemos perder de vista, y esto lo vamos a hacer en las diapositivas siguientes, es las oportunidades que están en la industria extractiva, los recursos naturales. Guatemala es un país rico, Guatemala no es un país pobre. Sin embargo, se tienen que generar condiciones diferentes a las que tenemos actualmente en términos de seguridad jurídica y seguridad de las inversiones, trato justo y equitativo para poder atraer inversión extranjera, que es la mitad del camino que tenemos que recorrer. Y por último, como les decía, hay un reordenamiento de la geopolítica acá y vamos a tener oportunidades para llenar los baches que quedaron en las cadenas de abasto de economías grandes que dependían de las importaciones de China. Esto representa un reto especial para Guatemala, porque nosotros, derivado de una mala interpretación que el MINECO hizo del Tratado de Adhesión a la OMC, nos quedamos sin regímenes arancelarios suspensivos o la aplicación de estos es muy limitada. No tenemos zonas francas y no tenemos maquilas, salvo para sectores muy específicos. Ya voy a terminar, ya voy a terminar. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos dos caminos. Uno es la productividad y otra es la inversión extranjera directa. Podemos ver en esta gráfica que es del año pasado, producida por el Vanguard, que hay una desescalada de la inversión extranjera directa. Por favor, siguiente diapositiva. Y finalmente, el mayor reto que enfrentamos es incrementar la productividad del país. Creo que esto redunda en tres ejes. Uno, generar condiciones macroeconómicas estables. Segundo, tenemos que mejorar el nivel del empleo de la población. Para mejorar el nivel del empleo son dos cosas que se necesita implementar. Uno, facilitar el acceso a la educación de calidad a los ciudadanos de la República de Guatemala. Y segundo, facilitar el acceso al crédito a las pymes y a las MIPYMES, que es una cuestión muy difícil. Eh, de mi parte, ahí lo vamos a dejar y vamos a darle paso a nuestro colega salvadoreño. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Y si por favor pudieran compartir la mía para poder iniciar.
Ok, muchas gracias. Pasamos a la primera diapositiva y en el mismo estilo de Carlos, quisiera iniciar mi presentación exponiéndoles un poco sobre las definiciones de lo que nuestra Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, que fue aprobada en 2014 en El Salvador, establece tanto para la microempresa como para la pequeña empresa. Como pueden ver, son prácticamente dos estándares los que se establecen para definir el tamaño de una empresa. El primero es el total de ventas brutas anuales. Para el caso de una microempresa, las ventas brutas anuales se califican hasta un máximo de 482 salarios mínimos mensuales urbanos, mientras que para una pequeña empresa se califican como ventas brutas anuales mayores a 482 salarios mínimos hasta un máximo de 4.817 salarios. Ese es el primer criterio. Y el segundo es la cantidad de trabajadores con los que cada una de estas empresas cuenta. Las microempresas cuentan con un máximo de 10 trabajadores y las pequeñas empresas cuentan con un máximo de 50 trabajadores. En consideración a ambos parámetros, yo creo que si estamos ubicados más o menos en cómo se manejan los tamaños de las empresas en El Salvador, podríamos llegar a apreciar que una muy buena representatividad de la economía en El Salvador está dividida entre microempresa y pequeña empresa. Y efectivamente los datos que hemos obtenido de parte del gobierno ratifican eso. Representan prácticamente el 99% del sector empresarial, generan alrededor de 700.000 empleos directos, incluyendo todas sus contribuciones de seguridad social e impuestos, y aportan una cantidad significativa del PIB, que es el 35% del total, equivalente a 9.400, poco más de 9.400 millones de dólares. En la siguiente diapositiva, entrando un poquito más en contexto, podemos ver cómo se ha desarrollado la pandemia de COVID-19 en El Salvador. Para efectos informativos de la audiencia que nos contacta desde toda Centroamérica, les podemos informar que a partir del 17 de marzo se presentó el cierre del aeropuerto en El Salvador para todo vuelo comercial. Actualmente ya se reanudaron las actividades en el aeropuerto, pero solamente se reciben 3 tipos de vuelos. El primero, de repatriación de salvadoreños que quedaron fuera del país al momento del cierre del aeropuerto, luego para vuelos de carga y tercero para vuelos de ayuda humanitaria. Esta segunda y tercera calificación de vuelos también son bastante importantes para la economía, en el sentido que en esos vuelos de carga y de ayuda humanitaria, por supuesto que se están importando diferentes insumos que son necesarios para el personal médico que está atendiendo la pandemia. En El Salvador también tuvimos una cuarentena domiciliar bastante extensa que inició el 21 de marzo y finalizó el 14 de junio. En sus puntos más críticos, esta cuarentena incluyó restricciones de circulación por días específicos según la terminación del documento de identidad en El Salvador, y desde el principio, incluso antes de la cuarentena domiciliar, se promovió bastante el tema de la modalidad del trabajo en casa para todos aquellos puestos de trabajo que se pudieran efectivamente desarrollar desde casa. Durante esta cuarentena domiciliar también se dieron diferentes restricciones de operación. En sectores específicos no se suspendieron operaciones, como aquellas de energía eléctrica, servicios financieros, supermercados, farmacias, hospitales o laboratorios clínicos. Sin embargo, para todo el resto de industrias, esto sí representó una desaceleración en la economía, que es también algo que ha sucedido no solo en la región, sino en todo el mundo, precisamente por el tema del cierre de las actividades, porque prácticamente el 99% de la economía estuvo detenido por aproximadamente 4 semanas. Luego de eso, poco a poco se continuó desarrollando la pandemia, pero también el gobierno y el sector privado se dieron cuenta que efectivamente es necesario empezar un proceso de reactivación económica para no afectar aún más la economía. Este proceso se decretó por medio, valga la redundancia, del decreto ejecutivo número 31 del 14 de junio del 2020 y fue modificado más recientemente el pasado domingo 5 de julio. En la siguiente filmina podemos ver alguna parte de las disposiciones de reapertura económica en El Salvador que recoge el decreto anteriormente mencionado. Dentro de las disposiciones comunes para cada una de todas estas fases están algunas ya mencionadas, como otras que son básicamente de conocimiento general. El fomento del teletrabajo, fomento del distanciamiento social tanto en centros de trabajo como en las pocas actividades sociales que están permitidas, implementación de las medidas sanitarias, como ya sabemos, el uso de mascarilla,
alcohol gel, lavado de manos frecuente, la desinfección de las instalaciones dependiendo de los centros de trabajo, e incluso también se recogen en estos decretos algunas disposiciones que impiden a los empleadores que puedan llamar a algunas personas que están, como se les denomina en El Salvador, del sector vulnerable, que son personas mayores de 60 años de edad, personas con enfermedades terminales, personas con enfermedades autoinmunes, que deberán prestar sus labores hasta donde puedan de manera de teletrabajo y se reincorporarán hasta en la fase 5, como lo veremos más adelante. Asimismo, como disposición común, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Trabajo emitieron protocolos sanitarios que van a ser implementados o deberían ser implementados por todas las empresas que, independientemente del tipo de industria en el que se encuentren, deben tener en cuenta, y asimismo para sectores específicos se deben desarrollar diferentes tipos de protocolos sanitarios, como puede ser el caso de industria alimenticia, industria de bebida, supermercados, servicios legales, por ejemplo, y otros. Dentro de las fases, le podemos mencionar tal vez con mayor relevancia las dos fases que ya, la primera que ya pasó, que fue entre el 14 y 15 de junio, que incluyó la mayor parte de los servicios que les mencionaba que nunca se suspendieron, como el tema de alimentos y farmacias a domicilio, servicios de salud, incluyendo hospitales privados, laboratorios, transporte privado, agroindustria y agricultura, precisamente para proveer a la población de los alimentos que son necesarios, así como el tema de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, productos de limpieza, y también se habilitó el tema de las ferreterías en el caso especial de El Salvador para los efectos que causaron las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, que sí definitivamente vinieron a agravar el tema de COVID-19, y en ese sentido se les habilitó para operar para efectos de que la población que tuviese algún tipo de daños o mitigación de riesgo que fueran necesarios en sus viviendas se pudieran operar. Actualmente nos encontramos en la fase 1, que originalmente estaba presupuestada entre el 16 de junio y el 6 de julio. Sin embargo, al ver el incremento de casos que se ha presentado prácticamente de manera constante en El Salvador, se modificó, se presentó, una extensión a la fase 1 y se modificó a la fase 2, en el sentido precisamente de aminorar el incremento de los casos en El Salvador. En la fase 1, que es en la que nos encontramos actualmente, se incluyen todos los servicios mencionados anteriormente en la fase transitoria, así como una ampliación de las actividades económicas que permiten la reactivación de la economía de una parte bastante significativa de la misma, incluyendo el tema de alimentos y bebidas. Ya se permite la entrega de servicios de comida, por ejemplo, tanto a domicilio como para llevar. Ya se aperturó el aeropuerto, no para vuelos comerciales, sino únicamente para los vuelos mencionados anteriormente, así como las industrias de elaboración de productos de higiene, textil, confección y construcción. En la siguiente filmina podemos ver las fases que están por venir. La fase 2, que fue recientemente modificada para que entre en vigencia del 21 de julio al 3 de agosto, y así sucesivamente hasta la fase 5, que entraría en vigencia, según lo que se maneja hasta la fecha, del 1 de septiembre en adelante. Como podemos ver, en cada una de estas fases, gradualmente se van estableciendo la apertura de más y más, tanto industrias como actividades. Y, por supuesto, sabiendo el nivel de seriedad de la pandemia, como último se ha dejado en las últimas fases la apertura de iglesias, centros comerciales, espectáculos, eventos deportivos, vuelos de pasajero, hasta llegar a la fase 5, que es la última fase que permite la reactivación del resto de actividades que no estuvieran restringidas, así como incrementos en los porcentajes de operación de las fases anteriores que presentaban algún tipo de restricción. En la siguiente filmina, por favor, podemos apreciar algunas de las propuestas de alivio en El Salvador, que para efectos de la exposición se han clasificado en 3 tipos diferentes: las pasadas, las vigentes y las que vamos a ver más adelante, que son las que están en proceso de aprobación. Dentro de las propuestas pasadas tenemos suspensión de pago de financiamientos, arrendamientos tanto comerciales como de vivienda, servicios básicos, tarjetas de crédito y cualquier otro tipo de pagos que fueran necesarios para la población por un periodo de 3 meses, para luego ser prorrateados en un plazo máximo de 2 años.
Este periodo de 3 meses venció en el mes de junio, pero basados en el libre mercado, diferentes bancos o diferentes instituciones financieras, por ejemplo, han mantenido esas prácticas de suspender los pagos mínimos, por ejemplo, de tarjetas de crédito para no afectar a sus clientes. Y asimismo, dentro de las medidas pasadas, estas industrias que fueron afectadas por 3 meses y que no recibieron ingresos, por otra parte, fueron beneficiadas con algunos beneficios en el sentido de presentar algunas de sus declaraciones, solo presentar declaraciones de impuestos, pero proceder con el pago más adelante para industrias como, por ejemplo, las telecomunicaciones, energía eléctrica y turismo. Actualmente tenemos una ley transitoria para facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias que establece básicamente dos ventajas. Una, que está relacionada con la prórroga de plazos para presentación de declaraciones de impuestos, así como para la presentación de algunos otros informes que son de obligatorio cumplimiento para con el Ministerio de Hacienda. Algunos plazos ya se cumplieron, otros plazos están prontos a cumplirse. Y la otra ventaja que presenta esta ley es facilidad de pago de los impuestos que ya fueron declarados. Dependiendo del tamaño de cada empresa que está declarando y según la calificación que tienen para con el Ministerio de Hacienda como pequeño, grande u otro contribuyente, se establecen beneficios de pago de entre 4 y 7 cuotas. Siguiendo con la presentación, podemos ver que dentro de las propuestas que están en análisis ahorita y precisamente hoy hay sesión plenaria de nuestro Congreso donde están a punto de empezar a evaluar este tipo de propuestas, está la de creación de un fideicomiso para apoyo a microempresarios que incluye un fondo total de $600 millones estructurado en 3 partes diferentes. Una primera parte para el subsidio de un 50% de la planilla de micro y pequeñas empresas por un periodo máximo de 2 meses. La mayor parte, que podemos ver que $160 millones en créditos para empresas, con énfasis en micro y pequeñas empresas, y un sector que definitivamente es innegable en toda economía, el sector informal, también podría ser beneficiado con un máximo de $100 millones en créditos. Posteriormente, en las siguientes filminas podemos ver algunos de las novedades regulatorias que están vigentes en El Salvador, que han entrado en vigencia hace relativamente poco tiempo y que tienen efectos bastante directos en el tema de COVID-19 y cómo esto podría beneficiar a micro y pequeñas empresas. Por una parte, tenemos la ley de regulación de teletrabajo, que es algo que no estaba regulado, pero que forzosamente como efecto de la pandemia ha sido necesario regularse, que entró en vigencia el 24 de junio de 2020 y, entre otros puntos importantes, establece que el empleador o patrón es quien designa cuáles son las plazas aplicables para el teletrabajo. En función del lugar de desempeño de las labores, hay 4 tipos de modalidades de teletrabajo que están definidas en la firmina, así como, según la forma de comunicación, hay 2 diferentes modalidades de teletrabajo. Esto, la aplicación del teletrabajo en El Salvador, implica necesariamente 2 cosas. Primero, una modificación o adenda de los contratos de trabajo ya existentes para poder dar pie al teletrabajo y la adopción es voluntaria. Y segundo, que es también bastante más importante para efectos de innovación, es la Ley de Comercio Electrónico, que fue publicada en febrero del año 2020, pero su propia ley establece que entrará en vigencia un año luego de su publicación, es decir, en febrero de 2021, y que dará suficiente tiempo a todas las empresas de prácticamente cualquier tamaño de industria, tanto de servicios como de productos, para poder adaptarse a la misma y que básicamente lo que viene es a establecer no restricciones, sino, perdón, una regulación sobre temas del comercio electrónico y cómo es que se debería perfeccionar la compraventa de bienes o servicios por vía electrónica. Esto definitivamente presenta una oportunidad para minimizar costos de operación de prácticamente cualquier industria y también, por supuesto, temas de innovación para que compañías que ya están actuando en uno u otro sector o industria puedan buscar industrias que sean relacionadas o productos que estén relacionados con los cuales ya están comerciando para poder innovar y emprender en nuevas líneas de negocio. Y finalmente, quisiéramos presentarles algunas breves recomendaciones que están en la siguiente filmina, que son básicamente la presentación en función de los protocolos sanitarios que han elaborado tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Trabajo. Alentamos a todas las compañías, independientemente del sector de la industria en el que estén operando, a que elaboren o empiecen a elaborar, si todavía no están en la fase de reactivación económica que les compete, empezar a elaborar sus protocolos sanitarios.
Asimismo, es sumamente importante que se pueda considerar el tema de la digitalización de tiendas, porque si, por ejemplo, como parte de la crisis económica que tenemos actualmente, es necesario cerrar 2 o 3 sucursales, el impacto económico de eso lo podemos traducir a, por ejemplo, una bodega y digitalización de una tienda para poder tener una opción válida y viable de comercio electrónico al amparo de la ley de comercio electrónico para poder hacer llegar los productos a los diferentes clientes que estén interesados en ello. Asimismo, se presentan oportunidades de inversión para nuevas industrias, como ya lo mencionaba, explorando nuevas líneas de negocio, oportunidades de emprendimiento para diferentes compañías, especialmente con el tema de servicios digitales, que es algo que está cobrando cada vez más tracción en nuestro país. Y finalmente, una última recomendación en función de los borradores a los cuales hemos tenido acceso, es mantener siempre los registros como micro y pequeña empresa ante las instituciones salvadoreñas que correspondan, porque de la información que tenemos a la mano podemos saber que algunos de los créditos que están disponibles para micro y pequeñas empresas tendrán como criterios importantes a considerar que estas compañías estén efectivamente haciendo sus pagos de seguridad social, previsión y cualquier otro tipo de pagos que sean necesarios para dar a entender al Banco de Desarrollo de El Salvador, que es quien estará administrando este fideicomiso, que son empresas formalmente establecidas y que se pueda justificar en debida forma el destino de los fondos que van a recibir como crédito. Siendo este el final de mi presentación, doy paso al licenciado Jesús Humberto Medina del Central de Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Es un placer compartir con los socios y asociados de la firma esta mañana y con los demás invitados. Por lo que he escuchado, Guatemala, El Salvador y Honduras comparten muchos de los temas. Somos el Triángulo Norte de Centroamérica y hay muchas cosas en común. En lo que a Honduras respecta, tenemos que definir que la microempresa es una empresa que generalmente tiene de 1 a 10 trabajadores y sus ventas brutas mensuales son de 0 a $28,000. La pequeña empresa es generalmente de 11 trabajadores y tiene un máximo de 50 y sus ventas brutas mensuales están entre los $28,000 y los $80,000. En cuanto a la mediana empresa, el mínimo de trabajadores es de 51 y el máximo es de 150 empleados. Y sus ventas brutas mensuales están superiores a los $80,000. Por lo que hemos escuchado, también tenemos los mismos desafíos. En Honduras, las MIPYMES no tienen un marco político para su promoción. Dentro de los desafíos pre-pandemia, o sea, antes de la pandemia, se veían afectadas las MIPYMES por la baja productividad, el limitado acceso al crédito, porque las micros, pequeñas y medianas empresas reciben en Honduras apenas el 3% del total de los préstamos que otorga el sistema financiero en Honduras, a pesar de que las micros, pequeñas y medianas son un rubro clave para mejorar el empleo. Para que ustedes tengan una idea, en Honduras las MIPYMES emplean el 70% de la población laboral. Otro de los desafíos que teníamos pre-pandemia era la imposibilidad de acceder a la formalidad, ya que formalizar una MIPYME en Honduras es casi imposible por la gran cantidad de requisitos que exigen las autoridades, requisitos que son difíciles de cumplir y que en muchas ocasiones se vuelven en un obstáculo para que la empresa comience a operar. Siguiente, Filmina. A partir de la entrada en vigencia a mediados de marzo, el gobierno emitió el decreto ejecutivo 05-2020, mediante el cual declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Y el 15 de marzo de 2020, el decreto ejecutivo 21-2020, mediante el cual el gobierno de la República restringió a nivel nacional las garantías constitucionales prescritas en los artículos 69, 78, 81, 84, 99 y 103 de la Constitución de la República, y estableció en el artículo 2 de dicho decreto una prohibición específica, que es la suspensión de labores tanto en el sector privado como en el sector público.
De hecho, pasamos a un feriado obligado en ambos sectores. En la próxima filmina podemos definir cuáles fueron las consecuencias inmediatas de esas medidas. Número 1, las restricciones en circulación. Número 2, la merma en las remesas de ciudadanos hondureños en el extranjero, que bajó en un 20% para los meses de marzo, abril y mayo. No tenemos cifras de junio y julio todavía. El cierre inmediato de los aeropuertos, la inmovilización del sector turismo y la caída en los precios agrícolas. Siguiente filmina. A raíz de la situación se emitió el decreto 33/2020, que es el que se refiere al auxilio del sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19. Siguiente filmina. El enfoque que se le dio a ese decreto era que es una protección para el sector productivo del país y especialmente para sus trabajadores. Siguiente filmina. Como medidas tributarias del decreto, se estableció la prórroga en pago del impuesto sobre la renta del 30 de abril del 2020 al 30 de junio del 2020. Los pagos a cuenta del 2020 se van a calcular en base a un 75% de los ingresos captados en el 2019. Un descuento del 8,5% del último pago del impuesto sobre la renta de las MIPYMES si éstas lo efectúan a finales del mes de abril del 2020. O sea que las MIPYMES que pudieron pagar su impuesto en la fecha establecida, que era el 30 de abril, se les otorgó un descuento del 8,5%. Además, una deducción adicional del 10% del impuesto sobre la renta sobre la partida de gasto en salario a los empleados que mantengan en los puestos de trabajo. Esto quiere decir que el gobierno va a premiar a los patronos que mantengan a sus trabajadores en los puestos de trabajo y les va a dar una deducción adicional del 10%. Esto ante la inminente crisis que iba a provocar la suspensión de los contratos de trabajo. Asimismo, se aprobó una ordenanza municipal que menciona que durante el tiempo de la crisis, los impuestos municipales no generan intereses. Seguimos en la próxima filmina con las medidas tributarias. Y, por ejemplo, y para información de todos, especialmente de las MIPYMES hondureñas, las 3 cuotas de pagos a cuenta correspondientes al año fiscal 2020 serán calculadas sobre el 75% del monto del impuesto del periodo fiscal 2019, no sobre el 100% como usualmente se hace. Y las fechas de pago se pospusieron de la siguiente forma. La primera cuota al 30 de agosto del 2020, la segunda cuota al 30 de octubre del 2020 y la tercera cuota al 31 de diciembre del 2020. Es importante entender que estas prórrogas se dieron con la finalidad de que el empleador no tuviera la disyuntiva de o pagar impuestos o pagarle a sus trabajadores. Por eso se hace esta prórroga de esta manera. Y además se postergó hasta el 31 de julio de 2020 la presentación de la declaración jurada informativa anual sobre precios de transferencia. Siguiente filmina. En el caso de trabajadores que fueron suspendidos y que sean partícipes del régimen de aportaciones privadas, lo que llamamos RAP, se propone que se pueda estructurar una aportación solidaria de mantenimiento temporal de ingresos para trabajadores compuesta por aportes del RAP, del patrono y del gobierno. Esta aportación solidaria será de 6,000 lempiras al mes, equivalente alrededor a $240 por mes. Hay que entender que en Honduras el salario mínimo anda entre los 8,600 y los 9,000 lempiras. Esto era un alivio para los trabajadores que fueran suspendidos. Dentro de nuestro Código de Trabajo está estipulado que las empresas pueden suspender temporalmente los contratos de trabajo sin ninguna responsabilidad cuando se dan situaciones como la actual. En este caso, cuando las empresas tienen que llegar a ese extremo, está este alivio que es de $240 por mes por trabajador. Siguiente filmina.
Otro de los beneficios que se dio es que durante el periodo que duró la emergencia del COVID-19, las empresas para entrega a domicilio o de ventas en línea que se creen en el país no requerirán tramitar permiso alguno para operar. Y la gestión del Registro Tributario Nacional se hará en forma electrónica, incluyendo su entrega, la cual se hará por medio de correo electrónico a solicitud de los interesados. Estos dos puntos son muy importantes en Honduras porque tanto los requisitos para poder dar de alta a una empresa y la obtención del Registro Tributario Nacional son trámites que implican de 1 a 2 meses, por lo menos. Esto favorece a este tipo de empresas para que puedan empezar a operar inmediatamente. Siguiente, Filmina. Los desafíos post-pandemia. Número 1, el desempleo. El 28% de las empresas ha negociado la suspensión temporal de los contratos laborales de sus empleados debido a la crisis. Esto equivale a que el 11.14% de los trabajadores en Honduras han sido suspendidos temporalmente y no están ganando sueldo alguno, excepto los que se benefician con el beneficio del RAP y del gobierno en cuanto a los $240 mensuales. Apenas 1 de cada 10 MIPYMES ofrece sus productos o servicios por medio de Internet. Muchas empresas tienen en la actualidad serias dificultades para pagar a sus empleados y otros ya se han visto forzados a despedir definitivamente a su personal. A junio de 2020 se calculan 261.328 empleos perdidos en el país. Siguiente, Filmina. Según expertos, al menos 1 de cada 3 MIPYMES que generan alrededor del 70% de los empleos en el país está en peligro de cerrar sus operaciones por el impacto de la pandemia del coronavirus. Siguiente. Es posible que más MIPYMES cierren, aunque no continúe la cuarentena, o sea, el cierre de las operaciones comerciales, porque 3 o más meses sin operar son fatales para su continuidad. Solamente las empresas debidamente organizadas y con acceso a crédito tienen posibilidades reales de continuar operando cuando el gobierno disponga de reabrir la economía del país. Siguiente, Filmina. Otro de las consecuencias fue la interrupción de la producción y las ventas. El 90% de las empresas han interrumpido su producción y el 67% no ha podido vender sus productos o servicios desde que empezó la crisis en marzo de 2020. Esto da una idea de lo grave que es la situación para estas empresas. Siguiente, Filmina. ¿Cuáles son las medidas a tomar? Como número 1, un apoyo financiero de forma directa, inmediata y controlada de parte del gobierno. Esto se está haciendo que para combatir el COVID-19, el gobierno ha destinado el 2.7 del Producto Interno Bruto para este efecto al 6 de abril del 2020. Número 2, el gobierno debe impulsar una estrategia de Estado para fortalecer especialmente los sectores agrícolas, servicio y transporte. Dentro de dicha estrategia, el Congreso ya aprobó un endeudamiento externo de hasta $2.500 millones, de los cuales a junio de 2020 se han gestionado $1.045 millones. O sea que sí se están moviendo rápido en cuanto a la gestión de los fondos. Los gastos ejecutados hasta ahora para la emergencia ascienden a $182 millones, los gastos directos. Y según una encuesta divulgada recientemente por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los pequeños empresarios necesitan en promedio cada uno un apoyo equivalente a $60,000 para recuperarse de la crisis COVID-19. Siguiente, Filmina. ¿Cómo consideramos nosotros y cuáles son los enfoques que se han dado para la reactivación económica post-crisis? Por un lado, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha esquematizado algunos mecanismos de alivio de deuda de la siguiente forma. En su primera etapa, se atenderán de inmediato todos los deudores que no pueden cumplir con sus obligaciones debido a la crisis. Y en una segunda fase, será enfocada en la reactivación económica de cara a los próximos meses y años. Dentro de dicho contexto, se han gestionado 913,000 operaciones de crédito,
lo que representa el 45% del total de la cartera presupuestaria del sistema bancario del país, evitando así el deterioro de la cartera de crédito y manteniendo la estabilidad en el sistema financiero. Esto quiere decir que aparte de ayudarle a las MIPYMES que son deudoras en el sistema financiero, se le está ayudando al mismo sistema, porque no queremos que los bancos entren en situaciones calamitosas que los vean obligados a tomarse otro tipo de medidas. Siguiente, Filmina. Como medida complementaria a las que ya hemos hablado y con el fin de asistir a la reactivación de las empresas afectadas, se ha creado el Fondo de Garantía. Ese fondo consiste en un nuevo mecanismo de alivio destinado a otorgar facilidades crediticias a todos aquellos deudores que han sido afectados por la pandemia. El destino específico de fondo es para capital de trabajo, no es para pago de deudas anteriores, sino para capital de trabajo. Los préstamos otorgados por la banca con el respaldo del Fondo de Garantía serán utilizados por las MIPYMES para reactivar sus actividades operativas. Y los recursos que ha destinado el Estado para implementar dicho fondo ascienden a 2.480 millones de dólares. ¿Y qué es lo que se pretende? Que con este mecanismo de crédito se atiendan alrededor de 425.000 micro, pequeñas y medianas empresas del país. Siguiente, Filmina. Específicamente, y para entender un poco mejor el tema del Fondo de Garantía, diremos que el fondo son recursos financieros, dinero otorgado desde el Estado a través del gobierno para garantizar hasta cierto porcentaje el crédito otorgado a los deudores, mejorando su perfil financiero y haciéndolos más atractivos para ser sujetos de crédito con las instituciones supervisadas. Por ejemplo, a las MIPYMES, este fondo le va a garantizar el 90% del préstamo que obtengan. A las empresas que obtengan préstamos de 300.000 lempiras a 1 millón, la cobertura va a ser del 85%. De 1 millón a 5 millones de lempiras va a ser del 75% y de 5 millones a 36 millones va a ser una cobertura del 65%. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno, al garantizar a estas empresas, le quita carga a la empresa de tener que producir bienes que tengan que servir de garantía, bienes inmuebles o otro tipo de bienes que sirvan de garantía en el sistema financiero. Y además le quita carga a los bancos en cuanto a que no tienen que castigar tanto a los deudores y, por supuesto, castigarse a sí mismos a la hora de analizar su cartera. ¿Qué representa ser beneficiario de un fondo de garantía? Estar al amparo del fondo de garantía mejora las condiciones de plazo, monto y tasa de interés, principalmente para aquellos sectores de la economía más vulnerables, como lo son los propietarios de la micro, pequeña y mediana empresa. Porque como hablábamos al principio, las MIPYMES no tienen acceso a crédito, solo obtienen el 3% del dinero que otorga el sistema financiero. Entonces, de esta forma van a quedar cubiertos y van a poder acceder a la banca. Siguiente, Filmina. Básicamente aquí podemos delimitar cuáles son los sectores beneficiados y podrán ver que ustedes que son una amplia gama de sectores, está el turismo, el transporte, la agroindustria, la maquila, el comercio, la industria agrícola y no agrícola, servicios de construcción, salud, servicios administrativos, actividades profesionales y cualquier otra actividad susceptible de afectación. O sea que se deja bastante amplio para que el criterio no sea tan estricto y no queden empresas afuera cuando pueden hacer uso del fondo. Siguiente, Filmina, por favor. Nosotros como despacho de abogados y teniendo una estrecha relación con nuestros clientes y sabiendo exactamente los problemas por los que ellos están pasando, hemos delimitado o esgrimido ciertas soluciones legales, como por ejemplo la asesoría legal para determinar los alcances e implementación de los beneficios otorgados por los bancos a sus deudores. Esto es muy importante porque nosotros tenemos la capacidad de analizar y de decirle a los clientes quién se acoge a qué o qué beneficios le pueden servir y qué beneficios, para qué beneficios no aplica.
Otra de las cosas que podemos hacer es la debida diligencia del estatus de la empresa para que cumpla con todos los requisitos y pueda optar a los mecanismos de alivio facilitados por el gobierno. Siempre el gobierno necesita que las empresas reúnan ciertos requisitos y nosotros estamos ahí para que las empresas puedan cumplir con esos requisitos. Además, la revisión y la verificación de la estructura corporativa de cada empresa. Es importante para ser sujeto de crédito, aunque se acojan a este tipo de alivios y de beneficios, estar actualizado en cuanto a su estructura corporativa. Otro de los temas que es muy importante es la actualización de la empresa ante el sistema de administración de rentas. Solamente las empresas actualizadas pueden realizar operaciones comerciales y hacer uso de su registro tributario nacional. De ahí que la actualización y estar al día con el sistema de administración de rentas es muy importante. Y además, en su caso, con la tramitación ante la Secretaría de Trabajo de la suspensión temporal de los contratos laborales de sus empleados. Básicamente, las empresas que se ven obligadas a hacer uso de las disposiciones del Código de Trabajo que lo facultan para suspender temporalmente hasta 120 días a sus trabajadores, tienen que hacer un trámite que se hace expedito en este tiempo con la condición de que cuando vuelva a abrir el aparato gubernamental se tienen que presentar todas las solicitudes dentro de los 5 días a partir de que se abra el aparato gubernamental. Así que es otro de los temas que nosotros hemos esgrimido como solución legal. Próxima, Filmina. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos en Honduras y para que ustedes entiendan cuál es la situación y cuál es el panorama. Lo dejo ahora en manos de mi socio de Costa Rica, Tomás Quiroz. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Yo creo que ya van a empezar a pasar la presentación. Demos un segundo nada más, ya la van a empezar a pasar. Bueno, perfecto. Para entrar en materia, al igual que mis socios y colegas de la región, creo que se ha hecho un análisis, vamos a ir tal vez de lo más general a lo más específico. Empezamos con la definición de qué es una pyme. En Costa Rica, la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas se creó desde hace varios años. Creo que en eso Costa Rica ha sido una punta lanza y ha sido un país que creyó en esto desde hace muchos años. La ley se creó en el 2002 y básicamente la definición es un poco general y es cualquier unidad productiva que se desarrolle bajo las figuras de persona física o jurídica en actividades industriales como comercio, servicios o agropecuarias o actividad de agricultura orgánica. Los requisitos mínimos para ser una pyme son cumplir con 2 de esos 3 que se indican ahí, que sería el pago de cargas sociales, el cumplimiento de obligaciones tributarias y el cumplimiento de obligaciones laborales. Esos son 2 cumplimientos mínimos. En Costa Rica están reguladas por el MEIC, que es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. ¿Por qué son importantes las pymes? Son importantes porque, como indica ahí, representan el 97% del sector empresarial de Costa Rica, esto de conformidad con datos del 2017, y generan un 34.5% de empleos en Costa Rica, que eso es verdaderamente elevado. Y según el Consejo, el Sistema de Información Empresarial costarricense, el CIEC, en el 2020 teníamos conformadas 21.155 pymes. Esto les indica que verdaderamente el país ha creído en las pymes y verdaderamente ha creído en el desarrollo que esto puede tener. ¿Y por qué son importantes las pymes? Las pymes son importantes porque generan una dinamización de la economía del país, ayudan a diversificar, contribuyen con el crecimiento del empleo y mejoran la competitividad, además de que generan empleos y canales de venta y canales de distribución de la riqueza en la sociedad. Por favor, pasemos a la siguiente filmina. Las pymes están reguladas por ley y existe un consejo asesor mixto de la pequeña y mediana empresa, que es el consejo asesor del MEIC, y básicamente lo que su objetivo es
analizar el entorno económico y buscar formas para potenciar las pymes en Costa Rica. En Costa Rica, desde el 2002 existe un fondo especial para el desarrollo de las pymes que se llama FODEMIPYME, y básicamente lo que busca son créditos, garantías, financiamiento y condiciones favorables para el desarrollo de las actividades a nivel de pymes y mini pymes. Ahora, entrando un poco en materia, voy a ser breve respecto de la afectación del COVID en Costa Rica. Al igual que el mundo, creo que eso es una pandemia que ha afectado todas las industrias de forma directa, cosa que no había sucedido en el pasado. Costa Rica empezó muy bien, con una cantidad de casos leve, y poco a poco pues han ido aumentando. Las últimas 2 semanas ha habido un crecimiento exponencial en los casos, y eso ha generado un cierre adicional por parte del gobierno. El gobierno diseñó o atacó la pandemia en 4 fases. Una del primero del 16 al 31 de mayo, la segunda del 1 al 20 de junio, la tercera del 21 de junio al 11 de julio y la última del 12 de julio al 2 de agosto. Cada una de estas, no voy a entrar en detalle, pero tiene procedimientos específicos de aperturas. Empezaron con 50% parques nacionales, 50% de restaurantes, mucho controlando el aforo, ¿verdad? Para que se manejara el contagio. En este momento tenemos pues, pocos casos en comparación con otros países de Centroamérica y Latinoamérica. Sin embargo, pues hemos recibido un golpe en muchas de las industrias del país. Algunos datos interesantes: en Costa Rica el PIB es 60.13 billones de dólares y se estima que para el 2020 caerá un 3.6% en comparación con los años anteriores. La industria turística, que es una de las industrias que más fuertemente se golpeó por el tema del COVID, aportaba un 6.3 del PIB y verdaderamente pues ahora está realmente afectada. No hay vuelos, están las fronteras cerradas, y muchas de las industrias y las pymes y mini pymes relacionadas con el turismo en Costa Rica, que repito es muy fuerte, pues están en una situación complicada. Pero bueno, eso es suficiente para hablar un poco de lo que realmente nos ha golpeado, y ahora quiero hablar sobre propuestas del gobierno de Costa Rica. Primero va a haber unas en general y unas después ya más específicas a favor de las pymes. En virtud a la pandemia, Costa Rica dispuso de 900.000 millones de colones con tasas preferenciales para el sector productivo. Eso es en general, eso es para todo el gobierno, todo el sector productivo, el sector privado, la industria y el comercio. Y la idea con esto, lo que se busca a través del Mideplan, es que esto se utilice como capital semilla, como compra de insumos, o bien para el pago de planillas y o pago de créditos o deudas que tengan pendientes las empresas. ¿Qué fue otra acción que tomó el gobierno en virtud del COVID? Como dije anteriormente, el MEIC es quien regula las pymes en el país, y hay un proceso de inscripción y se le da un sello de condición pyme a las empresas que lo logran. Entonces, este sello tiene una revalidación a cada año, y hay empresas que, debido a la pandemia, pues están en un proceso de revalidación de su condición pyme, y se decretó se amplió la vigencia de esta condición PYME por 9 meses por parte del gobierno, para evitar conglomeraciones y problemas de las pymes y que pudieran seguir generando, ¿verdad? Después se impulsó la productividad de las pymes con agricultura y turismo con programas a la medida como Agroinnova 4.0, y el ICT buscará promocionar al país como un destino seguro tras la pandemia, debido al buen manejo que hemos tenido de la misma. Hay un apoyo al sector productivo importante, que esto es lo que normalmente la mayoría de gobiernos están tratando de hacer, y es apoyar al sector productivo, que aquí entran las pymes y las mini pymes, por supuesto, con proyectos de ley, con proyectos de fondeo adicionales, y básicamente se está impulsando un proyecto de línea que es el Instituto Nacional de Aprendizaje, para generar jornadas más flexibles. El Banco Costa Rica emitirá una reglamentación para la fijación de comisiones de los datáfonos más bajas. El Banco Central siempre está muy pendiente de las pymes y buscando formas de agilizar los procesos y de ayudarlas. Por favor, pasemos a la siguiente filmina. Otra de las propuestas que ha generado el país, dada toda esta situación y evitando que las personas salgan de sus casas, es impulsar la automatización de procesos con agilización de 150 trámites del gobierno mediante declaraciones juradas firmadas digitalmente, y
La idea de esto es avanzar en 2 fases, como dice ahí, en 30 días la primera fase y a 2 meses plazo la segunda. Esto fue aprobado hace la semana pasada. En Costa Rica existe un caso de la ventanilla única de inversión, que es un sistema digital, y se les hará la puesta en marcha de esta plataforma agilizando 63 trámites nuevos. Todo esto en aras de que la pandemia para las pymes y para el sector productivo costarricense no sea un paso hacia atrás, sino que sea todo lo contrario, un paso hacia el frente y seguir generando. Sabemos que esta es una época de sobrevivencia en muchos casos y pues el gobierno lo ha visto de la misma forma y ha tratado de apoyar a los emprendedores. Por favor, pasemos a la siguiente, Filmina. Ok, entonces aquí entrando un poco en materia, a posibles soluciones de las pymes. Estuvimos realizando averiguaciones y todo un análisis y la verdad es que para este año se estima una caída de los pequeños negocios en Costa Rica de un 66%. Entonces, para ayudar a mejorar eso, hemos buscado algunas soluciones. Como cuáles, impulsar el fondo de las pymes, que les indiqué arriba, que está creado desde el 2002, que es el fondo MIPYMES, y la idea es que el gobierno pues genere todavía fondos adicionales para que las personas que estén inscritas y tengan ese sello PYME puedan tener acceso a ello. Negociar las moratorias de las deudas, eso es un tema que ha estado muy en boga en Costa Rica y han instado a que la gente que busque sus acreedores, que realmente negocie la moratoria de las deudas con los bancos y con los acreedores. La condonación de impuestos y tasas municipales, eso es un tema también que Costa Rica les ha puesto mucho de su parte. Creo que a diferencia de la pandemia del 2008, por ejemplo, que fue una pandemia que de alguna u otra forma golpeó al país fuertemente, la crisis del 2008, perdón, sin embargo, fue más hacia un sector específico de todo el tema de real estate y los desarrollos inmobiliarios en el país, sobre todo relacionados con el turismo. Eso ha afectado muchas otras cosas y muchas otras industrias de forma directa. Entonces, la condonación de impuestos y tasas municipales de parte del gobierno ha sido crucial y el gobierno lo ha hecho. La verdad es que sí lo ha hecho y ha instado a su jefe, que es la Superintendencia General de Entidades Financieras, a colaborar con los tarjetavientes, con los propietarios de los comercios, a que verdaderamente se dé ese tipo de condonación. La prórroga de los permisos sanitarios de funcionamiento. Hemos tenido muchos clientes que nos llaman durante la pandemia que su permiso sanitario de funcionamiento y las patentes municipales se van a vencer. ¿Qué hacen? El gobierno también lanzó un decreto indicando que se da una prórroga, que en este momento están cerradas las municipalidades y que no pueden continuar con el proceso tal y como lo hacían anteriormente. Después, la idea también o soluciones que se han planteado y que se están aplicando es no pagar las cuotas de las operaciones crediticias hasta 6 meses posteriores a la terminación de la crisis sanitaria. Y la idea es que, o lo que le hemos recomendado a los clientes, es que se negocie y que se acumulen los intereses al principal, pero que se amplíe el plazo de las deudas. Por favor, pasemos a la siguiente, Filmina. Recomendaciones para reactivación de pymes. Por favor, pasemos a la siguiente, Filmina. Esto ya tal vez son temas más puntuales que hemos visto con nuestros clientes que pueden servir. Esto, si bien es cierto, estamos viviendo una situación mundial complicada, sin embargo, como lo han dicho grandes empresarios y grandes líderes a nivel mundial, este tipo de situaciones generan siempre oportunidades. Entonces, como pueden ver en la Filmina, hay palabras que están marcadas en negrita. Entonces, estos son los puntos importantes que me gustaría que ustedes se lleven de esto. En este momento estamos en una situación de aprovechar una oportunidad, aprovechar una condición, aprovechar nuevos mercados, nuevos canales de venta, más sin embargo, siempre hay que aprender a balancear esta oportunidad versus la cautela, porque es importante manejar la innovación y cautela al mismo tiempo, sobre todo en una situación tan complicada. Entonces, ¿qué nos genera el COVID? Nos genera una situación para reinventarse, para generar nuevos canales de venta, para generar nuevos productos y seguir generando, seguir buscando nuevas formas de ingreso para las empresas. Innovar, hemos visto mucho en Costa Rica el uso de la digitalización, hemos visto mucho a nuestros clientes buscando opciones distintas, generando canales de venta a través de páginas web, canales de venta a través de apps, canales de venta a través de envíos a domicilio. Entonces, eso ha sido muy interesante y es parte de la innovación. Sin embargo, siempre se tiene que tomar cautela en virtud de que el flujo de caja de las empresas pues ahora se va a ver disminuido, se va a ver estrechado y instamos a la gente que busque esa forma de reinventarse, sin embargo, que lo haga con cuidado y de ser posible que consulte a su abogado, sobre todo antes de firmar, no sé, contratos a largo plazo, antes de firmar
créditos antes de firmar cualquier tipo de obligación legal a corto y mediano plazo. En este caso, a veces siempre antes de la pandemia, pues éramos un poco más flexibles con nuestros clientes en el sentido de la firma de ese tipo de obligaciones a corto y mediano plazo. Aquí estamos siendo un poco más cautelosos. Y siempre es importante hacer un análisis de las condiciones de mercado, porque el COVID sigue y incluso en Costa Rica se espera que el pico sea en octubre. Entonces, creo que todavía hay que tener cautela. Sin embargo, sigue siendo un excelente momento para reinventarse. Siguiente, Femina, por favor. La digitalización de las pymes. Esto es una de las herramientas que Costa Rica ha utilizado y que verdaderamente ha impulsado fuertemente. Y aquí lo que ha hecho el país es pues divulgarlo. Se ha generado una diseminación de la importancia, los beneficios que trae digitalizar las pymes, ¿verdad? Siempre se insta a nuestros clientes que hagan un autodiagnóstico, que realmente revisen qué pueden mejorar mediante la digitalización, ya sea la distribución de sus productos, la distribución de sus servicios, y realmente echar mano de eso, que busquen asistencia técnica correspondiente y que utilicen centros tecnológicos y aparatos tecnológicos que hoy en día son muchos para poder generar, y un excelente ejemplo es el tema de Zoom. Nosotros en la industria legal pues hemos básicamente tenido casi que todas las reuniones físicas y hemos utilizado reuniones digitales. En Costa Rica quiere impulsar becas para entrenamiento para que la gente que tiene pymes y mini pymes pues busque cada vez capacitarse más en temas de herramientas digitales, el desarrollo de proveedores de forma digital, ¿verdad? Y eso ha generado que también exista la posibilidad de utilizar a proveedores para el envío de los productos y los servicios al consumidor final en sus casas. Y esto va a generar una digitalización sectorial por industria, ¿verdad? Esto va a generar esos programas de digitalización en la industria de las comidas, en la industria de la entrega de productos en sus casas, y eso lo hemos venido viendo y es una de las cosas que se quiere instaurar en Costa Rica. Por favor, el siguiente, Filmina. Soluciones legales durante el COVID. Hemos pensado en 4 puntos claves: pymes y el derecho laboral. Como bien lo dijo mi socio de Honduras, ha habido una flexibilización de parte del gobierno, un decreto y una modificación al Código de Trabajo para que se diera, en virtud de la emergencia, una flexibilización de las jornadas laborales para que los miembros o los empleados de las compañías trabajaran desde sus casas. Hemos visto empresas que le pagan el internet a sus empleados y les dicen que se queden desde las casas. Muchas de las empresas no están yendo al trabajo o han reducido el 50% de los empleados, dándoles días específicos que vayan a las oficinas. Ha habido suspensión de los contratos de trabajo también a través del Ministerio de Trabajo, en los cuales se suspende el contrato por la emergencia sin pagar los derechos laborales y no incurrir en ese gasto. Y en dado caso que ya pues se tenga que proceder con despido, pues sí instamos a que se haga de la manera correcta, sobre todo porque ese tipo de despidos van a ser seguramente con responsabilidad patronal. Entonces los cálculos correspondientes siempre es importante que se hagan y se firmen los finiquitos para evitar cualquier tipo de contingencia futura. En cuanto a entendimiento legal, me refiero a que más que nunca creo que el asesoramiento legal es sumamente importante. Va a haber cambios constantemente. El gobierno cada vez está emitiendo decretos, modificaciones, leyes nuevas, regulaciones en temas laborales, en temas de tránsito, en temas de tributario. Entonces siempre es bueno, ahora más que nunca, pues llamar a sus abogados y buscar una asesoría legal correspondiente para que de alguna forma se haga sencilla el entendimiento de las gestiones del gobierno. Siguiente, Fimina, por favor. Y hemos pensado en 4 acciones legales con impacto económico positivo. Nuevamente ahí están las palabras claves y como pueden ver, tenemos muchos clientes que nos llaman y nos dicen, ¿qué hacemos? Estamos en una situación complicada, nuestra empresa está realmente en una situación difícil, hemos perdido ventas al 50%. Entonces, creo, y lo dije al inicio, esta pandemia ha impactado a todo el mundo por igual. Entonces, como pueden ver, negociar. Eso es un momento donde nosotros como abogados les podemos ayudar a lo que dice, igual que la redundancia, a negociar, a buscar estrechar lazos, a buscar redactar documentos legales que les puedan a ustedes ayudar a establecer moratorias con acreedores, a establecer garantías adicionales a plazos mayores para que de alguna forma puedan mantener el flujo de caja a sus empresas. Siempre instamos a la gente a negociar con los bancos y las líneas de crédito, ¿verdad? Exclusivamente por un tiempo conveniente entre las partes, negociar los alquileres. En Costa Rica estuvo ventilándose en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley
para que se redujeran los alquileres. Hubo mucho lobbying político de parte de los propietarios de alquileres y decidieron no aplicarlo. Entonces se ha instado a todos nuestros clientes, propietarios de pequeñas y medianas empresas, que busquen un acercamiento y, de ser necesario, podemos participar nosotros para que se firmen de alguna otra forma adendas al contrato o algún tipo de documento legal en que se dé el entendimiento de una negociación del alquiler, por lo menos por el tiempo que duró la pandemia. Y definitivamente nosotros les estamos dando la posibilidad o la recomendación que disminuyan todo tipo de créditos riesgosos, ¿verdad? Sobre todo créditos puentes, porque estamos en una situación complicada donde evidentemente todos estamos siendo golpeados de la misma forma. Esas son consideraciones legales importantes y estamos siempre para servirles. Tenemos muchos años en este tema y la verdad es que es un gusto haber aprovechado su tiempo con ustedes. Siguiente, Firmina. Eso sería un breve resumen. Ahora lo dejo con mi socia de Panamá, Ana Cristina Arosemena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo les voy a hablar, Gabriela, si vas a pasar la presentación. Ahora se está abriendo, ahora la ponemos. Ok. Bueno, voy a iniciar para no quitarle más tiempo y aprovechar. Yo voy a hablarles un poco sobre los aspectos legales en la transformación digital de compañías, sobre todo pues en la ciudad, en Panamá, pero creo que aplican un poco a toda la región. En Panamá, le voy a dar un contexto general bastante breve. El pasado 1 de julio, el presidente Cortizo rindió un informe de su primer año de gestión, pues por supuesto que está marcado por la pandemia, y presentó 12 acciones prioritarias de lo que es el plan de recuperación económica. Ahí la puedes ver. Puedes pasar. La puedes pasar. Ahí. Sobre 12 acciones prioritarias de lo que es, él ha llamado el Plan de Recuperación Económica y Social. En ese plan anunció préstamos blandos para micro, pequeñas y medianas empresas y para los emprendedores, que según el presidente Cortizo representan el 90% de las empresas y que generan más del 70% de los empleos del país. Es un porcentaje bastante alto. Panamá tiene una economía bastante centrada en la micro y pequeña y mediana empresa y sobre todo los emprendedores. También tenemos grandes empresas, pero la empleomanía pues sobre todo está en este rubro. El presidente se refirió en su discurso también a la nación, la reapertura progresiva de las industrias. Panamá ha sido golpeado fuertemente por el COVID y lo han dividido en 6 bloques para la apertura de la economía. El pasado 13 de mayo abrió el primer bloque, que estaba los comercios electrónicos de venta, los talleres, pesca artesanal, acuicultura y otros servicios. El segundo, el de la construcción, infraestructura, pero sobre todo construcción e infraestructura del gobierno. Los otros bloques no tienen todavía asignada una fecha de apertura. No tienen asignada una fecha de apertura, con lo cual sobre todo encerrados en los primeros 2 bloques y las ventas al por menor en línea. Por eso, pues, la transformación digital de compañías es imperante en este momento y tenemos que, puedes pasar, que iba a hablar un poco sobre el e-commerce, ¿no? En este momento, el comercio electrónico en Panamá sí está regulado. Tenemos la definición de la OMC de comercio electrónico como la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos,
tomando en consideración que el comercio electrónico puede realizarse entre agentes situados dentro de un mismo país o distintos. Panamá desde el año 2001 regula el comercio electrónico como toda forma de transacción o intercambio de información con fines comerciales, en la que las partes interactúan utilizando Internet en lugar de hacerlo por intercambio o contacto físico o directo, que es lo que tenemos prohibido en este momento. Panamá pues, tiene una cuarentena muy estricta. Y nos lleva pues a que vender por Internet está regulado en Panamá. Como son cada vez más los negocios que ofrecen en pandemia sus servicios por Internet, tenemos que tener en cuenta las implicaciones que eso lleva. Puedes pasar la filmina. Y que la venta online sí demanda cumplimiento de unos requerimientos legales que deben cumplir las compañías frente a los consumidores sobre todo, y hacer valer pues los derechos de los mismos. El Internet no es sinónimo de incumplimiento de obligaciones y por ello vemos los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de iniciar un negocio online, pues para poder garantizar a los clientes su protección, así como la propia de los negocios. Tenemos unos requisitos básicos para la apertura. ¿Puedes pasar la siguiente filmina? Unos requisitos básicos para el inicio de los negocios, como es el aviso de operación, la inscripción en la oficina del registro público, y la inscripción en los distintos ministerios pertinentes, como el Ministerio de Comercio y la Dirección General de Ingresos. En las páginas web es necesario incluir el nombre comercial, los datos de la empresa, sobre todo que sean reales, que tengan veracidad de la información que se presenta en la página web. La dirección física es muy importante y cómo contactar. Y tercero, tenemos los avisos legales, los términos y condiciones, políticas de privacidad, los famosos cookies, que son muy importantes a la hora de poder tener el negocio en línea de una manera legal. Puedes pasar. En comercio electrónico tenemos un golden rule, una regla dorada, que es que los textos legales son imprescindibles en una página web. No podemos dejar de lado en ningún momento la inclusión de los textos legales, como lo son el aviso, los términos y condiciones y las políticas de privacidad que vamos a ver más a detalle a continuación. Puedes pasar. Los términos y condiciones se definen como una declaración que conforma un documento de carácter legal mediante el cual se establecen los derechos y obligaciones que contraerá el prestador de servicios y sus usuarios al interactuar a través de su sitio web. Es una especie de contrato de adhesión que hace la empresa con sus usuarios y regula, pues el documento que regula esta relación, por lo que es importante contemplar el producto o el servicio que se está brindando, la moneda en la que se indican los precios, si incluyen impuestos, la forma de entrega de las mercancías, los servicios, los plazos de entrega, los costos de envío, formas de pago aceptadas, garantías de compra, formas y causas de devolución del producto o de los servicios comprados, el idioma y sobre todo la legislación aplicable. Todos estos textos deben encontrarse de forma rápida y visible en una página web y estar accesibles en todo momento. Usualmente se estila incluir estos términos y condiciones en los footers de las páginas para que todos lo puedan leer. En los avisos legales se contiene por lo general la información de la empresa, el nombre, su razón social, los datos de contacto, el domicilio, la dirección de email y los números de teléfono, los fax,
número de identificación de la empresa o cédula o la documentación de el prestador del servicio, y las autorizaciones en caso de ser necesario, las normas de uso del sitio web y sobre todo la propiedad intelectual, que es muy importante, pues tenemos que recordar que no podemos aprovecharnos de los nombres de otras compañías, debemos crear los nuestros propios y con la ayuda de un abogado debes registrar tus marcas y tus nombres comerciales, igual que los eslogan y demás. Y dentro de las políticas de privacidad, se le comunica a los usuarios el tratamiento que se le darán a los datos personales que recopile el dueño pues, del negocio en su empresa. Ya sabemos que son muchísimos datos los que se recopilan y se les debe dar un tratamiento muy especial dependiendo de la legislación aplicable de cada país. Los datos, ya sean de tarjetas de crédito, los datos de usuario, todos estos datos que resulten por la interacción del sitio web tienen que estar protegidos y no pueden ser traspasados ni cedidos a ninguna empresa sin contar con el consentimiento por regla general del propietario de los datos. Deben facilitar que las personas dueñas de los datos hagan alguna corrección en caso de ser necesario, de que haya algún error. Explicándole pues básicamente a los usuarios del sitio web qué hará con ellos y que se está cumpliendo con la normativa vigente de cada país. Algunos ejemplos de los datos son el nombre, el usuario, la contraseña, las identificaciones, el teléfono, el email, el domicilio, los datos de la tarjeta de crédito, las fechas de vencimiento de las tarjetas de crédito y demás datos. En resumen, el aviso legal, la política de privacidad y las condiciones de contratación son las únicas herramientas que tiene la empresa de venta de bienes o servicios online para protegerse frente a sus usuarios y a la vez protegerlos a ellos. Por lo tanto, les recomendamos que eviten copiar los textos legales de otras páginas web, ya que no están siendo transparentes con sus usuarios y quedan supeditados a unas condiciones que no son las suyas, con las que tendrán que cumplir si surge alguna reclamación en algún futuro. Es decir, si un usuario le reclama por alguna condición que usted no está en capacidad de cumplir, porque simplemente se copió el texto de algún otro sitio web, pues debe mantenerlo, o sea, debes cumplirlo, porque se entiende que la declaración que se hace en los avisos y en los textos legales es vinculante para las partes. Es muy importante tener esto en cuenta y contar siempre con el apoyo de un abogado que les pueda ayudar a redactar en su legislación estos textos. Y por último, quería comentarles sobre la fiscalidad en la siguiente filmina del comercio electrónico. Como ya mencionamos, el comercio electrónico en Panamá por lo menos está regulado, pero la ley no le da, no establece pues ninguna legislación tributaria especial. Por lo tanto, rige de manera la tributación regular para el resto de los negocios. Se considera que una empresa de comercio electrónico se encuentra establecida en Panamá cuando su residencia o domicilio social se encuentra en el país y mantenga efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de su negocio. Cuando haya obtenido un aviso de operaciones, que es el documento oficial para iniciar operaciones en Panamá, por lo que también se le aplica el impuesto de aviso de operación y el impuesto de transferencia de bienes y servicios, ITBMS, que se conoce en Panamá o internacionalmente como el IVA. Y también están gravados por el impuesto sobre la renta. Y en general todos los impuestos que rigen de manera regular en el país para todas las empresas. No hay ningún fuero para este tipo de empresas. Deben cumplir al 100% con lo que establece la legislación tributaria y para ello se debe tener en cuenta que si vendes el principio de territorialidad que rige en Panamá,
porque si vendes productos o servicios en el territorio de Panamá, se encuentran gravados. Panamá es muy enérgico en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tienen multas muy altas, por lo cual siempre es importante tener presente todas las obligaciones y contar con las asesorías adecuadas. Estas empresas que se dedican al comercio electrónico, si bien no tienen algunas veces un domicilio, automáticamente al crear el aviso de operaciones se le debe colocar un domicilio y el municipio donde se instale el negocio paga un impuesto municipal, que es un poco medio contradictorio, pues porque no estás haciendo un negocio de público, al público abierto, sino es un negocio en línea, pero igual se tiene la obligación. Y pues para concluir, podríamos decir que Panamá tiene en este momento su economía bastante cerrada, con muy poca movilidad, y el comercio electrónico ha sido la herramienta que ha ayudado a los negocios a salir adelante. Y con eso pues concluyo mi participación y le doy las gracias, y si tienen alguna consulta, pues a la orden. Bueno, muchas gracias. La verdad es que ha sido una jornada intensa, pero muy, muy interesante. Como mencionaban, a veces compartimos algunas legislaciones, apoyos, pero cada país tiene sus particularidades y hay cosas que son bien interesantes, y sobre todo recalcar, como decían en la presentación, que es importante que los clientes, las pequeñas empresas, siempre se asesoren para hacer las cosas de mejor manera, y que no, por no haberse asesorado, queden fuera de alguna ayuda o algún apoyo que los gobiernos de cada país puedan darles. Tenemos algunas preguntas y entonces quisiéramos dejar algunos minutos para que estas preguntas puedan ser trasladadas y puedan ser resueltas. Ya de mi oficina las han trasladado a la oficina de Central Law, y desde ahí pues van a coordinar para que puedan ser respondidas todas estas preguntas. Guadalupe, creo que usted las tiene, o no sé si ya las trasladó para que puedan irlas respondiendo. Hola, sí, buenas tardes. Ya fueron enviadas y me dicen ahora que las van a preguntar. Oye. Licenciado Medina, ¿usted va a coordinar las preguntas? Hola, buenas tardes. Yo voy a hacer la pregunta, licenciado, que aquí la tengo. Un segundito. Estamos hablando de Honduras, entonces la primera pregunta sería para Honduras. ¿Cuáles considera usted son las ventanas de oportunidad que se abren para las pymes en la región? Bueno, básicamente hay muchas oportunidades, hay oportunidades de negocio, pero hay que fijarse bien que una de las mayores oportunidades y de las mayores ventanas de oportunidad es que las pymes van a gozar de un mayor acceso al crédito. Eso es determinante, por lo menos en Honduras, esa ventana tiene que ser explotada y aprovechada, porque es un momento crucial en que las empresas pueden hacer uso del sistema financiero.
Además, otra de las ventanas de oportunidad que tienen en este momento es que se les ha facilitado la formalización. Y ya que se les ha facilitado la formalización, es el momento adecuado para completar ese proceso de formalización. Y otra de las ventanas de oportunidad es las prerrogativas e incentivos que se han dado para el uso del comercio electrónico. Tanto lo que tiene que ver con digitalización de servicios, con redes sociales y en Honduras particularmente con el uso de la vitrina virtual, que es una vitrina que está al acceso de todas las MIPYMES para que ofrezcan sus bienes y servicios. Creo que esas tres oportunidades se deben aprovechar al máximo. Muy bien. Tengo también pregunta para Costa Rica. ¿Qué solución legal podría aplicar Costa Rica para ayudar a las pymes desde el punto de vista tributario? Nosotros, bueno, a nivel de firma, nos dimos a la tarea de buscar algunas soluciones en el tema tributario y análisis un poco de lo que ha hecho el país. Y se han generado algunas propuestas como reducir, por ejemplo, el IVA a un 50% por un tiempo limitado mientras dura la emergencia. Esto sabemos que es difícil, sin embargo, eso evidentemente ayudaría a las pymes. Adelantar la evolución de los fondos de capitalización en estos próximos meses y que la fecha de ejecución sea el 2021. Una moratoria en los intereses territoriales, en las patentes y en los expendios de licencias específicas para los comercios. Eliminar la retención de las tarjetas de crédito. Eso hoy en día no es ninguna duda de que la mayoría de transacciones se dan a nivel de tarjetas de crédito. Cada vez se usa menos el efectivo. Entonces, si se pudiera reducir eso, sería genial. Eso evidentemente conllevaría el apoyo de su jefe, que es la Superintendencia General de Entidades Financieras en Costa Rica. Sin embargo, son soluciones que de alguna forma disminuirían la carga tributaria que manejan las pequeñas y medianas empresas. Además, instamos a que todos nuestros clientes y las pequeñas y medianas empresas pues, se inscriban en el régimen simplificado del MAKE para pagar una menor cantidad de impuestos. Gracias. Tenemos también para Panamá, ¿cuáles son los requisitos actuales para que una empresa pueda estar vendiendo por e-commerce? Hola. Para que una empresa pueda vender por internet, si ya está constituida, debe actualizar su aviso de operación e incluir la actividad de comercio electrónico. También existe la posibilidad de que la empresa se registre en el Ministerio de Comercio, en la Dirección de Comercio Electrónico, pero este registro realmente no es obligatorio. Es una opción de la empresa de registrarse o no, con lo cual el único requisito es contar con el aviso de operaciones actualizado, pues obviamente que la compañía esté constituida y cuente con todo el resto de los permisos. Pero básicamente es el aviso de operaciones con la mención de comercio electrónico o de venta en línea. Muy bien, gracias. Y para El Salvador, ¿cuáles son los próximos pasos que debe cumplir una pequeña empresa si quiere salir adelante por medio de también el correo electrónico, el comercio electrónico? Ok, la verdad es que a diferencia de Panamá, por ejemplo, nosotros no tenemos en la ley de comercio electrónico ningún tipo de requisitos adicionales en cuanto a modificación de escrituras o registros especiales que las empresas en general, independientemente del tamaño de la empresa, tenga que realizar. Sin embargo, no son retos en cuanto a permisología, sino más que todo en retos en cuanto a estructuramiento interno del e-commerce, de ver si lo van a hacer por medio de una plataforma propia, si lo van a hacer a través de diferentes plataformas. Por ejemplo, aquí es bastante famosa y creo que ya a nivel centroamericano se está expandiendo esta compañía que se llama Hugo, que es básicamente una empresa empezó como delivery de alimentos básicamente,
pero ahora ya incluso ellos hacen mandados, uno puede hacer pedidos de supermercado por medio de la plataforma y es, por ejemplo, una de las plataformas que diferentes negocios están utilizando para poder acceder a temas de comercio electrónico. Entonces también es más una decisión interna de estructuración de la compañía, de la forma en la que desean acceder al e-commerce, más que un tema de permisología. Muchas gracias, Fernando. Tengo una preguntita para Guatemala. ¿Qué características deben reunir los asesores legales de las pymes en Guatemala? Pues básicamente ser abogados y notarios con un título facultativo y estar debidamente inscritos en el colegio profesional. Pues en el tema de las actividades profesionales, la colegiación profesional obligatoria es la única restricción que hay para ese tipo de actividad. Ellos ya nos depositaron. Ahora... Un segundo, porque hay alguien que tiene activado el micrófono, Carlos, no te puedo escuchar bien. Rogamos, por favor, si pueden cerrar los micrófonos para que escuchemos al licenciado Carlos Cabrera. La pregunta, Carlos, había sido cuáles características deben reunir asesores legales de las pymes en la actualidad en Guatemala. Perdón, me moví un poquito. Básicamente, pues, calidades profesionales, ser abogados y notarios con un título facultativo y estar colegiados activos. Sin embargo, pues, hay de abogados a abogados. Creo que hay abogados individuales y despachos que están especializados en la asesoría comercial y empresarial. Y hay otros abogados pues, que se dedican a otros rubros de actividades. Creo que es importante para el cliente hacer una investigación sobre el perfil que tiene el profesional que le va a asesorar para ver si es la persona indicada para la asesoría que está buscando. Porque, por ejemplo, si tiene una duda a este respecto, no va a ir a consultar con un abogado que es reconocido por ser un litigante penal, ¿verdad? Entonces sí es importante hacer esa revisión de referencias y antecedentes. Central Law es una firma pues, multidisciplinaria y tenemos varias unidades de asesoría y consultoría incluso. Y tenemos desde 1990 de estar dedicados a esta actividad y estar al servicio de las empresas grandes, pequeñas, medianas y en diferentes rubros de industria. Muchas gracias, Carlos. Hay otra pregunta por ahí. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. O si no, podríamos hacer una de cierre, que básicamente sería cuál es el primer paso que deben dar las empresas de cara a la crisis. Abogado Medina, no sé si usted la quiere responder. Bueno, creemos que uno de los primeros temas que deben afrontar en este momento las MIPYMES es hacerse un autoexamen. Tienen que saber en dónde están en el contexto del comercio en general, en dónde están en el contexto de su industria. Y hecho ese autoexamen, tienen que determinar a dónde quieren ir, qué beneficios pueden exportar y qué cosas pueden hacer para mejorar las cosas que ya hacen bien, hacerlas mejor. Hecho ese autoexamen, entonces tienen que buscar cómo llenar esos vacíos que tienen. Si tienen vacíos en el tema estructural, tienen que llenar esos vacíos estructurales. Si tienen vacíos en el tema comercial, tienen que llenarlos. Pero definitivamente se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías. Si no se adaptan a las nuevas tecnologías, es muy difícil que vayan a poder vender sus productos y servicios, porque la nueva normalidad, como se le llama al estado en que vamos a terminar después de que pase esto, va a ser muy diferente a lo que vivíamos anteriormente. Y, por supuesto, tener una asesoría legal integral, una asesoría que pueda navegar las cuestiones bancarias, que pueda navegar las cuestiones tributarias, que pueda navegar todo lo que tiene que ver con cumplimiento administrativo,
para que las empresas no tengan ninguna falencia y puedan dedicarse a producir y a vender. Muy bien. Yo no tengo más preguntas por aquí. No sé si hay alguna otra por ahí. Licenciada Silvia. No, realmente esas creo que son las preguntas. Siempre nosotros invitamos a los participantes a que si tienen preguntas, se comuniquen con nosotros, los pueden mandar aquí a la cámara, nosotros se los hacemos llegar a ustedes y obviamente pues las respuestas igualmente las trasladamos. No nos queda más que agradecerles, de verdad, muchas gracias por estas intervenciones tan interesantes, tan educativas y tan edificantes. Yo creo que todos nos estamos preparando ya para seguir adelante y pues estamos a la orden como Cámara Española para cualquier tema que les interese a los participantes y también para ustedes, pues ustedes son socios de la Cámara, me parece que en todos los países, entonces estamos también a la orden. Cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros, con Gabriela, conmigo, con nuestro presidente, con la junta directiva. Estamos para servirles y para apoyarles en estos momentos. Nuevamente, muchas gracias a todos y cualquier duda, pues se pueden comunicar con nosotros. Muchas gracias y muy feliz día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Que tengan buen día. Saludos. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias por todo. Gracias, igualmente.